Espera, Mary, soy yo, dijo una voz. Era mi ex esposo. No lo podía creer. Hace 10 años, se escapó con la esposa de mi hijo, Sara, y desde entonces habían desaparecido. Nunca quise pensar en ellos de nuevo, mucho menos escuchar de él, pero ahora, después de tanto tiempo, me llamó. No se disculpó ni dio explicaciones. En lugar de eso, exigió: ahora voy a vivir en la casa de tus padres. Sigues viviendo con ellos, ¿verdad? Necesitas irte de mi casa. Estaba atónita. No habíamos hablado en una década, y ahora quería apoderarse de la casa de mis padres para vivir con la mujer por la que me traicionó. Incluso se burló de mí. ¿Entonces sigues con tus padres? ¿Ya te has vuelto a casar? Deberías mudarte lo antes posible, dijo, riendo. Por primera vez en años, sentí una ola de ira, pero él no sabía algo: ya no vivía con mis padres. Le respondí con calma: si hablas de la casa de mis padres, ya no está aquí. Sonaba confundido. Este momento fue un punto de inflexión para mí. Ya no era la misma mujer de hace 10 años. Estaba decidida a defenderme. Déjame presentarme adecuadamente. Mi nombre es Mary Kane. Tengo 60 años y trabajo medio tiempo como maestra en una escuela privada. Aunque ya he llegado a la edad de jubilación, sigo enseñando porque me encanta mi trabajo. Quizás sea por mis padres. Ambos eran maestros respetados, y cuando crecía, los admiraba y quería seguir sus pasos. En algún momento estuve casada con un hombre llamado Stephen. Estuvimos juntos durante años antes de divorciarnos hace una década. Fue una ruptura dolorosa, y nunca pensé que volvería a saber de él, hasta su llamada de hoy. Stephen y yo nos conocimos en la universidad cuando tenía 21 años. Yo trabajaba medio tiempo como tutora mientras estudiaba para ser maestra. Stephen, un nuevo tutor a medio tiempo, acababa de unirse. Era mayor, pero yo tenía más experiencia, así que me pidieron que lo entrenara. Mientras trabajábamos juntos, nos volvimos cercanos y eventualmente comenzamos a salir. Después de 3 años, nos casamos y tuvimos un hijo, Michael. La vida parecía perfecta. Conseguí un trabajo de tiempo completo como maestra después de graduarme, y Stephen y yo construimos una vida juntos. Años después, Michael creció. Fue a una escuela de diseño en Nueva York y se casó con Sara. Pero todo cambió después de eso. Estábamos tan felices por Michael cuando se casó. Le deseamos a él y a Sara una vida maravillosa juntos, esperando que construyeran una familia feliz. Un día, Michael vino a casa inesperadamente. No nos visitaba desde hacía tiempo, ya que había estado ocupado trabajando como diseñador de prototipos de figuras, pero algo parecía estar preocupándolo. Mamá, comenzó, sigues casada con papá, ¿verdad? Sí, respondí, emocionada de verlo pero también preocupada por a dónde iba esto. Él dudó antes de decir: vi a papá con Sara en Brooklyn el otro día. Me quedé congelada. Michael explicó que la noche del viernes pasado, vio a Sara caminando brazo con Stephen. Estaban en el distrito de hoteles de Brooklyn, de regreso a casa después del trabajo. Michael se sintió sospechoso y decidió seguirlos. Los vio entrar juntos en un hotel. No lo podía creer. Stephen y Sara eran cuñados, y siempre parecían tener una relación cercana, casi como la de padre e hija, pero, encontrarse a solas en un hotel, eso era impactante. Quise descartarlo como un malentendido o algún tipo de error, pero Michael tenía pruebas. Me mostró una foto en su celular. Claramente era Stephen y Sara entrando al hotel juntos, brazo con brazo. Luego, me cayó el 20. Esa misma noche de viernes, Stephen llegó tarde a casa. Dijo que había estado trabajando horas extras, pero ahora sabía que eso era una mentira. Al mirar atrás, me di cuenta de que Stephen había llegado tarde más a menudo en los últimos meses. Siempre tenía excusas, trabajaba horas extras, iba a la hora feliz con compañeros o tenía viajes de negocios los fines de semana o en vacaciones. Al principio, le creí, pero ahora todo me parecía sospechoso. ¿Podrían estas excusas haber sido una tapadera para pasar tiempo con Sara? Le pedí a Michael que me enviara la foto y le aseguré que confrontaría a Stephen. Después de que se fue, esperé que Stephen llegara esa noche. Cuando finalmente llegó, olía a alcohol. El olor me molestó, pero no retrocedí. Fui directa al grano. Stephen, dije con firmeza, vi a Michael hoy. ¿Es cierto que te encontraste con Sara el viernes pasado? Stephen se quedó congelado un momento antes de tartamudear. Sí, nos encontramos brevemente. Creo que lo mencioné, ¿no? Su reacción nerviosa dejó claro que estaba ocultando algo. Sus ojos se movían de un lado a otro mientras trataba de leer mi expresión. ¿Qué dijo?, preguntó Stephen con cautela.
claramente incómodo. Le confronté con la verdad. Michael dijo que te vio a ti y a Sara entrando a un hotel en Brooklyn, le dije, mostrando la foto que Michael me había enseñado. El rostro de Stephen se congeló, sus ojos se abrieron de par en par, mirando a su alrededor como si buscara una forma de escapar. Suspiró profundamente, como si no tuviera otra opción más que admitir la verdad. No puedo creer que Michael me haya notado, murmuró. Supongo que me dejé llevar. Stephen, no, exclamé, atónita. Ni siquiera intentó negarlo. Bueno, ya no tiene sentido hacer excusas, dijo, y luego, confesó todo. Stephen admitió que había comenzado una relación con Sara hacía 6 meses. Afirmó que ella dio el primer paso y él cedió. Ahora, dijo que sus sentimientos eran principalmente por ella. Hace 6 meses, Michael y Sara celebraban su tercer aniversario de bodas. Pensar que fue entonces cuando comenzó esta traición, me dejó temblando de shock. Stephen continuó sin dudar, por eso quiero casarme con Sara. Mary, quiero el divorcio. Sus palabras me golpearon como un rayo. Apenas pude procesar lo que estaba diciendo. Me opuse con furia, casi perdiendo el control, pero Stephen no dio su brazo a torcer. De todas formas, me voy a divorciar de ti, dijo fríamente. Ya no puedo estar contigo. Al día siguiente, Stephen no volvió a casa. Sus pertenencias ya no estaban, y un decreto de divorcio ya firmado estaba sobre la mesa. Más tarde, recibí una llamada de Michael. Estaba llorando. Sara también lo había dejado, llevándose sus cosas y dejando papeles de divorcio. Ella había desaparecido sin dejar rastro. Stephen y Sara se habían fugado y desaparecido. Así terminó mi matrimonio hace 10 años. Después del divorcio, Stephen y yo vendimos la casa que compartíamos. Yo me mudé a una nueva casa más cerca de mi trabajo. Al principio, estaba abrumada por la tristeza y la soledad, pero con el tiempo, y al sumergirme en el trabajo, mis heridas emocionales comenzaron a sanar. La enseñanza siempre había sido un trabajo gratificante para mí, y encontré paz al dedicarme a ello. Con el tiempo, me acerqué a mis alumnos y compañeros, quienes trajeron alegría y propósito a mi vida. Seguí trabajando medio tiempo incluso después de llegar a la edad de jubilación, y eso me mantuvo activa y realizada. Stephen y Sara se convirtieron en recuerdos lejanos. Pensé menos y menos en ellos conforme pasaban los años. Mis ingresos no eran tan altos como antes, pero eran suficientes para mantenerme. Michael también encontró sanación. Después del shock por la traición de su padre y su esposa, se volcó con pasión en su trabajo. Saber que le iba bien me dio alivio. Entonces, un día, la paz que había construido para mí misma se rompió por una llamada telefónica. Hola, contesté. Mary, soy Stephen, dijo una voz al otro lado. Era la primera vez en 10 años que escuchaba a mi ex esposo. Escuchar la voz de Stephen después de tanto tiempo me hizo querer gritar. No pude contener mis emociones. ¿Qué quieres ahora?, le respondí, molesta. No vienes a hablar de los viejos tiempos, ¿verdad? Mi voz salió más fuerte de lo que quería, pero era comprensible. No había hablado con él desde que me dejó. Stephen, tratando de mantenerse calmado, contestó de manera casual. Oye, ¿por qué estás tan molesta? Tú fuiste la que aceptó el divorcio. ¿Por qué actúas así? No pude aguantar más. Tú fuiste el que lo arruinó todo. No te considero mi esposo, y ni siquiera quiero escuchar tu voz. Stephen ignoró mi explosión y fue directo al grano. Mira, estás viviendo en la casa de tus padres, ¿verdad? Necesito que te vayas. Sara y yo vamos a mudarnos. Sus palabras me golpearon como una bofetada en la cara. No podía creer su descaro. Mi enojo estalló. ¿Por qué me estás diciendo esto?, grité, completamente ajeno a lo molesta que estaba. Stephen siguió hablando. Sara está embarazada, dijo, pero criar a un hijo es mucho más caro de lo que pensábamos. Las cosas se han puesto muy difíciles para nosotros. Explicó que su relación había sido apasionada a pesar de los 30 años de diferencia de edad, pero cuando Sara quedó embarazada el año pasado, todo cambió. Tanto Stephen como Sara dejaron sus trabajos para centrarse en su nuevo comienzo, pero cuando se acabó el dinero, les costó encontrar trabajo decente. Terminaron trabajando a medio tiempo para llegar a fin de mes, viviendo de un cheque a otro. Ahora, con Sara incapaz de trabajar después de dar a luz, sus finanzas se habían desmoronado por completo. Tratamos de pedirle ayuda a Michael, continuó Stephen, pero se negó a verme. Incluso pensé en pedirle a mis padres, pero ellos también me han desheredado. Son tan tercos. Se rió, como si fuera una broma. Al escuchar esto, recordé a su familia, un padre estricto, una madre de carácter fuerte y un hermano menor serio.
Los conocí hace años y nunca imaginé que tolerarían tal traición. ¿Cómo podía Stephen abandonar todas esas relaciones y esperar ayuda ahora? ¿Entonces estás diciendo que quieres que deje mi casa por ustedes dos? Le pregunté, mi voz temblando de ira. Sí, respondió Stephen sin rodeos. Sara y nuestro bebé son más importantes que tú. Tú eres solo una mujer soltera sin nada a su favor, salvo ser maestra. Esa cruel observación me empujó al límite. Lárgate de aquí, grité, apenas pudiendo contener mi rabia. ¿Acaso fui demasiado generosa al recordar lo que fue Stephen? Con los años, debí haber suavizado la verdad, porque nunca imaginé que Stephen pudiera ser tan horrible. Respiré profundamente y, en un tono frío y bajo, le dije, si hablas de la casa de mis padres, ya no está, no es tuya y nunca lo será. Cuando Stephen exigió la casa familiar, le dije la verdad. Mi padre falleció hace 3 años y mi madre el año pasado. La casa era demasiado grande para vivir sola, así que la vendí, ya no la tengo. Stephen. Stephen quedó atónito. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde vives ahora? No te voy a decir dónde vivo, le respondí firmemente, y aunque lo hiciera, no te dejaría entrar. No vuelvas aquí. Stephen perdió los estribos. ¿Y mi herencia? Cuando tus padres murieron, la casa familiar y el dinero deberían haber ido para mí, ¿verdad? Sus palabras me hicieron enfurecer. ¿Cómo podía hablar de la muerte de mis padres con tanta frialdad, pensando solo en el dinero? Stephen debió haber planeado llevarse no solo mis ahorros, sino también la herencia de mis padres, pero no sabía la verdad. Mis padres, indignados por la traición de Stephen y Sara hacía 10 años, lo habían desheredado por completo. Cuando Michael y yo les contamos a mis padres lo que había hecho Stephen, se devastaron. Ellos lo habían tratado como a un hijo y confiado completamente en él. Su traición los hirió profundamente. Antes de morir, mis padres dejaron muy claro en sus testamentos lo que querían. Me dejaron todo, incluida la casa familiar, para asegurarse de que personas como Stephen y Sara no recibieran nada. Mi padre falleció 7 años después de la traición y mi madre el año pasado. Aunque fue difícil dejar ir la casa llena de recuerdos de mis padres, era demasiado grande para vivir sola, siguiendo sus deseos. La vendí, sabiendo que ellos habrían preferido que fuera a alguien digno en lugar de a Stephen y Sara. Cuando le conté esto a Stephen, explotó, no te hagas la tonta conmigo, no puedes simplemente llevarte todo así. Manteniendo la calma, le dije, yo heredé la propiedad legalmente. Stephen, mis padres no me lo habrían perdonado si te lo hubiera dejado después de todo lo que hiciste. Stephen no había hecho más que vagar sin rumbo con Sara, no tenía derecho a interferir en mi vida ahora. Cuando se dio cuenta de que no podía manipularme, colgó el teléfono frustrado. Miré el teléfono, sintiendo una mezcla de ira e incredulidad. ¿Cómo podía Stephen, alguien con quien pasé años de mi vida, ser tan egoísta e inmaduro? Abandonó a todos los que lo habían cuidado, y luego volvió esperando ayuda. Justo cuando estaba procesando mi frustración, mi teléfono volvió a sonar. Era Sara. Ni siquiera sabía que tus padres estaban muertos, me dijo, molesta. ¿Cómo pudiste ser tan insensible y no decirme? Ellos eran mis suegros. Sus palabras no me afectaron. Si Sara realmente le hubiera importado a mis padres, habría ofrecido condolencias o preguntado por sus tumbas, pero en su segunda frase reveló sus verdaderas intenciones, solo le interesaban la herencia y el dinero. Esto solo confirmó lo que ya sabía. Ni Stephen ni Sara merecían estar frente al altar de mis padres. La corté en medio de la frase con unas palabras tajantes y colgué el teléfono. Más tarde, Michael me llamó. Mamá, ¿vino papá con Sara? No, le respondí, pero llamaron preguntando por la casa de mis padres y la herencia. Al otro lado de la línea, escuché a Michael suspirar con pesadez. Michael me volvió a llamar. Mamá, pensé que podrían haberte contactado, ya que vinieron a mi casa el otro día. Michael, ¿estás bien? ¿Te hicieron algo? Le pregunté, preocupada. Estoy bien, mamá. Solo golpearon la puerta y armaron un escándalo, pero cuando dije que llamaría a la policía, se fueron corriendo, pero tengo una idea. Michael explicó su plan, y decidí que era hora de poner fin al ciclo de problemas causados por Stephen y Sara, no solo por mí, sino para proteger a mi hijo, que comenzaba de nuevo. Unos días después, Stephen llamó, sonando molesto. Oye, Mary, ¿hiciste esto? Estás muy callada ahora, ¿eh? ¿De qué hablas? Le respondí con calma. No te hagas la tonta. ¿Están viniendo a nuestra casa ahora mismo?
Stephen explicó que 7 mujeres habían llegado al apartamento que compartía con Sara. Esas mujeres eran otras de sus amantes. Sí, había estado engañando a Sara con 7 mujeres diferentes. Sara no sabía nada de las infidelidades de Stephen, y cuando las mujeres empezaron a gritar y pelear, Stephen se puso furioso y atacó a Sara. Mientras tanto, Sara comenzó a empacar sus cosas, y estalló una enorme discusión. «Sabía que eras tú», gritó Stephen. «¿Cómo te enteraste de esto?» «¿Quién sabe?», respondí con calma. «Pero tú me dejaste hace 10 años. Stephen, recuerda eso». Stephen, lleno de ira, comenzó a maldecirme por teléfono. No me molestó, ignorando su rabieta. Dije mis últimas palabras. «Adiós, Stephen. No vuelvas a mostrar tu cara ni a mí ni a nuestro hijo». Y colgué. El caos que Stephen describió era todo parte del plan de Michael. Después de que Stephen y Sara golpearan la puerta de Michael, él contrató a un detective privado para investigarlos. El detective descubrió las 7 amantes de Stephen, y que 3 de ellas estaban casadas. Michael me compartió la información, junto con la dirección de Stephen y Sara. Juntos, les hicimos saber a las 7 mujeres dónde encontrarlos, enviándolas todas al apartamento al mismo tiempo. La escena se volvió tan caótica que tuvieron que llamar a la policía para que la dispersara. Después de esto, Sara rompió definitivamente con Stephen. Además, Stephen fue demandado por los esposos de 3 de sus amantes casadas por manutención, unas cantidades que sumaban más de 6 cifras. Stephen perdió a Sara, su dinero y su casa. Ahora está sin hogar y fue visto por un excompañero de trabajo en un comedor comunitario. Sara no estuvo mucho mejor. Al igual que Stephen, se le ordenó pagar manutención en el mismo rango de 6 cifras. Para cubrir sus gastos, pidió dinero prestado a una compañía de préstamos dudosa. Poco después, unos hombres de traje negro llegaron por ella y la llevaron. Nadie sabe qué le sucedió. Con esto, cerré el capítulo con Stephen y Sara, regresando finalmente a una vida tranquila. Sigo soltera, pero estoy contenta. Mi trabajo como maestra y la alegría de trabajar con mis estudiantes me brindan toda la felicidad que necesito. Michael también ha seguido adelante. Ahora está saliendo con una mujer maravillosa que tiene un hijo, y están planeando un futuro juntos. Realmente espero que encuentre la felicidad que se merece. No sabía que estabas escondiendo dinero de esa manera. Además, estamos casados, así que debería poder usar nuestro dinero compartido. Es peor esconderlo y luego actuar como si fueras mejor que yo. Mi esposo y mi suegra seguían hablando como querían, y me molesté tanto que decidí enfrentarlos y hablar. Por cierto, ¿ya revisaste el librito de ahorros? Debería presentarme. Soy Lillian. Tengo 42 años este año. Llevo 17 años de casada. Antes de casarme, trabajaba en una empresa, pero renuncié después del matrimonio y empecé a trabajar a medio tiempo en un supermercado local. Conocí a mi esposo, Easton, en el trabajo. Al principio pensé que era un hombre amable y normal, pero eso cambió como 6 meses después de casarnos. Una noche, mientras preparaba la cena, mi suegra apareció de repente sin previo aviso. Easton aún no llegaba a casa, así que pensé que tal vez tenía una razón urgente para visitarnos. La dejé entrar. Tan pronto como vio la sala, suspiró fuerte y dijo: «Lillian, has estado sentada viendo la televisión todo el día, mientras mi hijo Easton trabaja tan duro. ¿No te sientes mal por eso?» Había estado viendo la televisión un rato, pero antes de eso había estado en la cocina preparando la cena. Hice todas mis tareas domésticas más temprano ese día, y acababa de regresar de hacer compras después de mi trabajo a medio tiempo. Estaba frustrada, pero traté de mantener la calma y le dije: «Lo siento», a mi suegra. Pero no se detuvo ahí. Fue a la cocina y empezó a quejarse de la cena. «¿Eso es todo lo que vamos a comer hoy? Pobre Easton, trabajando tan duro. Y esto es lo que tiene que comer. ¿Curry y ensalada? ¿Cómo puede servirle una comida tan incompleta?» Me sentí insultada, no solo por mí, sino también por mis padres. Finalmente, perdí la paciencia y le pregunté: «¿Necesitas algo?» Mi suegra se sorprendió y dijo: «Ay, no te pongas tan enojada solo porque vi la cena». Hizo un puchero y se sentó pesadamente en el sofá para ver televisión. Le pregunté: «¿Qué necesitas?» Ella respondió: «No es lo que yo necesite. Es lo que tú deberías hacer por tu suegra que vino a visitarte amablemente». Se quejaba de que ni siquiera le ofrecí té y seguía repitiendo lo pobre que era Easton. Entonces le serví té, pero también se quejó de eso, diciendo que sabía a barato. En ese entonces, yo era joven y trataba de evitar discutir con la madre de mi esposo, pensando que debía ser más considerada, pero ella seguía viniendo sin previo aviso, siempre criticándome por no limpiar bien, ser floja y no disciplinar la casa. Después de un tiempo,
Me cansé y decidí hablar con mi esposo. Oye, ¿puedes pedirle a tu mamá que deje de venir tan seguido? Es demasiado. No importa cuánto trabaje. Ella sigue quejándose de todo. Mi esposo respondió, ¿por qué es un problema? Mamá solo quiere que trabajes más. Por eso es dura contigo. Yo le dije, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero si sigue viniendo sin avisar. Ni siquiera puedo cocinar la cena correctamente. Y si te molesta, deberías decirlo tú, pero no olvides. Mi mamá también se preocupa por nosotros. Mi esposo siempre actuaba de esta manera. Nunca escuchaba realmente lo que yo decía. No importaba cuánto me esforzara en limpiar la casa o mejorar mi cocina. Mi suegra siempre encontraba algo mal y nunca me daba ningún elogio. Un día, las verduras que mi suegra trajo ya estaban claramente a punto de caducar, así que las usé para la cena. Cuando vio lo que serví, hizo un gran escándalo sobre que usara verduras marchitas para su hijo y para ella. Fue entonces cuando me di cuenta de que solo quería hacerme quedar mal y acosarme. Después de tantas críticas, decidí hablar con mi suegro. Le dije que me costaba mucho preparar las comidas para mi suegra y que sus visitas sorpresa eran un problema. Parecía no saber que ella venía tan seguido y se disculpó conmigo. Dijo, pensé que estaba fuera con sus amigas. No sabía que te estaba molestando. Lilian, perdóname. Le dije que no era su culpa, y le expliqué que le había dado dinero para la comida, pero que ella no lo aceptaba. Él se disculpó nuevamente y prometió hablar severamente con mi suegra. Pensé que esto sería el final, pero entonces recibí una llamada telefónica de mi suegra. Hola, ¿cómo pudiste hablar de mí con mi esposo así, después de todo lo que he hecho por ti? No esperaba tanta ingratitud, gritó. Le respondí, eso no es cierto, tú deberías ser la que se disculpe. Es indignante que digas que me incomodas. Yo soy la que está siendo tratada mal. He intentado ayudarte, pero lo haces difícil. Ella dijo, te estoy enseñando porque tu educación es deficiente. Deberías estar agradecida. Yo le dije, lo entiendo, pero aún así es inconveniente que llegue sin avisar. Mis padres no harían eso. Ella me gritó, una madre no necesita cita para visitar a su hijo. Tú, como nuera, solo debes seguir las reglas de la familia. No importaba lo que yo dijera. Ella solo se enojaba más, gritando tanto que ya no la entendía. Luego colgó. Sospechaba que mi suegra había llamado a mi suegro cuando él no estaba, así que no quise hablar con él de nuevo. Pensé que solo conduciría a más de lo mismo. Aunque las visitas se hicieron un poco menos frecuentes, mi suegra no dejó de venir. Mi esposo parecía feliz mientras se quejaba del trabajo con ella y obtenía su simpatía, así que no parecía que la convencería de dejar de visitarnos pronto. Viendo su actitud, mi suegra se puso aún más contenta. Ambos empezaron a culparme. Lilian, no le muestras suficiente respeto a mamá. Eso es, Easton. Dile más. Solo recibo una pequeña asignación, aunque soy yo quien trabaja. ¿Qué esposa tan terrible tienes? Continuaron comiendo las comidas que preparaba mientras se quejaban de ellas, riendo y conversando en la sala que acababa de limpiar. Cuando yo estaba lavando los platos, mi esposo me decía que al menos preparara el baño, esperando que lo tuviera todo listo, desde toallas hasta pijamas. Mi suegra no le decía nada a él, en cambio, se ponía de su lado, diciendo, pobrecito, teniendo una esposa tan desconsiderada. Hablé con mi suegro nuevamente, y se disculpó otra vez, pero me estaba cansando de que las acciones de mi suegra nunca cambiaran. Estos días seguían repitiéndose. Un día, noté que me faltaba un collar que mi madre me había dado. Cuando le pregunté a mi esposo sobre eso, él dijo que no sabía y me despidió, diciéndome, probablemente lo perdiste porque eres descuidada. Se suponía que debía estar en mi cajón. La verdad salió a la luz cuando mi suegra vino nuevamente durante la cena. Noté que llevaba el collar. Era muy único, con un diseño extraño, así que no había manera de que lo confundiera. Le pregunté, suegra, ¿ese collar? Ella respondió, ay, qué vergonzoso querer algo que otra persona está usando. Estaba usando el collar que había perdido. No lo podía creer. Le pedí que me lo devolviera. Ella actuó sorprendida, diciendo, ¿cómo te atreves a acusarme de robarte? No solo estás queriendo algo mío, sino que me estás llamando criminal. Eso demuestra tu mala educación. Con una sonrisa arrogante, siguió provocándome hasta que no pude aguantar más e intenté quitarle el collar. Ella gritó fuerte a propósito, y justo en ese momento, mi esposo llegó más temprano de lo habitual. Cuando me vio, me empujó con fuerza, y choqué contra la pared, cayendo al suelo. Mirándome desde arriba, agarró a mi suegra por el hombro y comenzó a acusarme, tal como dijo mamá, me has estado acosando cuando no estoy, ¿verdad? Es cierto, Easton, Lilian es realmente terrible, dijo mi suegra. Traté de explicar,
el collar que lleva tu mamá es el que perdí, pero mi esposo no me escuchó. Dijo, no quiero escuchar excusas. Mamá, vamos a cenar afuera esta noche. Me miró y me dijo, será mejor que reflexiones sobre tus acciones. Luego, se fue con mi suegra. En ese momento, estaba sorprendida y furiosa. No solo había perdido mi collar, sino que mi esposo también se había puesto del lado de su madre sin escucharme. Mi enojo y frustración llegaron a su punto máximo, y decidí vengarme. Ese mismo día, hablé nuevamente con mi suegro. Él se disculpó conmigo, y después de escuchar mi historia, me di cuenta de que él también estaba tan harto como yo. Después del comportamiento escandaloso de mi suegra, decidí idear un plan. Luego, cuando ella vino de nuevo, aún sin haber aprendido la lección, estaba orgullosamente usando el collar, esperando a que reaccionara. Decidí ponerla a prueba. Le dije, olvidé comprar algo. ¿Podrías vigilar la casa un rato? Normalmente, ella se habría quejado por pedirle que hiciera algo, pero esta vez, sonrió dulcemente y dijo, claro, tómate tu tiempo. Siempre estás ocupada con los quehaceres. Le agradecí y le dije que regresaría en unos 30 minutos. Dejé a mi suegra en casa y fui al supermercado, con el corazón acelerado. Quería obtener pruebas de su comportamiento para poder vengarme. Al mismo tiempo, esperaba que mi suegra y mi esposo se sintieran culpables y cambiaran su actitud. Exactamente 30 minutos después, regresé a casa con las bolsas de compras. Cuando entré, vi a mi esposo y a mi suegra cenando juntos. Sin esperar por mí, te retrasaste, así que comenzamos sin ti. La cena de hoy es más simple de lo habitual. ¿No te sientes mal por mamá?, dijo mi esposo. Pero yo le había pedido a mi suegra que vigilara la casa mientras salía, y ella había aceptado. Les dije, no más excusas. Sean más cuidadosos la próxima vez. Ver a mi esposo actuar aún más arrogante por culpa de su madre me hizo suspirar. Miré la olla con solo unas pocas verduras y me sentí más disgustada que enojada con mi esposo, que ni siquiera pensó en guardar algo de comida para mí. Me di cuenta de que no había forma de que esos dos cambiaran. Después de limpiar la cena, revisé la trampa que había preparado, y justo como esperaba, había sido activada. Mi esposo me dio una sonrisa burlona, luciendo más feo que nunca. Su sonrisa era igual a la de mi suegra cuando presumió el collar, y me hizo reír. El día de la venganza llegó más rápido de lo que esperaba. El día libre de mi esposo. Él y mi suegra me llamaron al salón. Ambos se veían felices, así que me senté frente a ellos, fingiendo no saber nada. Oye, ¿por qué no nos dijiste?, preguntó mi esposo. ¿Qué pasa con el librito de ahorros? Si tenías tanto dinero, deberías habernos dicho. Respondí, no sé de qué estás hablando. No te hagas la tonta, dijo mi suegra. Estamos hablando de tu librito de ahorros. Logré mantener la calma, sin mostrar pánico. Luego empezaron a poner papeles de una casa unifamiliar sobre la mesa. Mamá y papá, tú y yo, compramos una nueva casa de 2 familias, dijo mi esposo. ¿Qué quieres decir? ¿Eres tan lenta para entender?, agregó. Estamos diciendo que hicimos un trato usando el dinero de tu librito de ahorros, explicó mi esposo. Comprar todo de una vez significa que no hay intereses, así que es más fácil. Espera, ¿por qué están haciendo esto sin avisarme?, pregunté, sintiéndome enojada. Lilian, realmente no te gusto, ¿verdad? Por eso no quieres vivir conmigo. Ya basta, dijo mi esposo, estás siendo grosera. ¿Yo estoy siendo grosera? Es mucho más irrespetuoso que ambos usen mi dinero sin preguntarme primero, le respondí. Ambos comenzaron a quejarse, diciendo cosas groseras, y no pude evitar reírme, por mucho que estuviera enojada. Casi me parecía increíble que pensaran que podían tomar mi dinero sin permiso, pero estaba decidida a vengarme, porque ellos me habían hecho llegar a este punto. Encontramos una propiedad perfecta y ya firmamos el contrato, continuó mi esposo. No importa lo que digas, ahora ya es demasiado tarde. No sabía que ahorraste tanto dinero, dije, pero estamos casados, así que no hay razón para que no usemos nuestro dinero compartido. Es cierto, coincidió mi esposo, es peor esconderlo. Por cierto, ¿has revisado el nombre en el librito de ahorros?, pregunté. Se quedaron congelados, sus caras se pusieron pálidas cuando se dieron cuenta de lo que quería decir. Ya no pude aguantar más y me reí en voz alta. ¿Qué demonios es esto?, preguntaron ambos. Es exactamente lo que ves, dije. ¿Por qué tiene el nombre de otra persona? Nunca dije que era mi librito de ahorros. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Robaste el librito de ahorros de papá?, exigieron. ¿Quién es el ladrón aquí?, pregunté. Ustedes abrieron un cajón con llave y lo tomaron.
lo estaban escondiendo, así que no actúen como si fueran inocentes. No le hables así a mamá, dijo mi esposo, tienes que cuidar tu boca. ¿Sabes por qué mi suegro me dio esto?, pregunté. Me enteré de por qué has estado gastando tanto últimamente. Te fuiste de vacaciones, ¿verdad? Le dijiste a tu empresa que tenías fiebre o que regresaste a la casa de tus padres, ¿verdad? Mi esposo y mi suegra se quedaron sorprendidos al revelar la verdad. Se miraron incómodos, pero no los iba a perdonar. Justo en ese momento, sonó el timbre de la puerta. Cuando abrí la puerta, dejé entrar al visitante. Mi suegra soltó un pequeño grito cuando vio quién era. Contacté a mi suegro. Expliqué, ¿qué hacen aquí? Les he dicho tantas veces que no causen problemas a Lilian. Pero, sin excusas, interrumpió mi suegro. ¿Cuándo van a empezar a comportarse? Lilian es mi nuera y deben tratarla bien. Se giró hacia mi esposo y le dijo, deberías estar agradecido con Lilian. Ella ha estado trabajando para apoyarte, y ella ha estado tratando de hacer que todo funcione. ¿Qué has estado haciendo tú? Cada vez que intentaban excusarse, mi suegro los reprendía con palabras fuertes hasta que se quedaron en silencio. Finalmente, dio el golpe final. Sobre ese librito de ahorros, dijo, se lo di a Lilian porque me sentía mal por toda la molestia que ustedes dos le han causado. Consideren esto una indemnización por los inconvenientes. Les advertí a ambos, no hay manera, después de robarme mi dinero y comprar una casa con él. ¿Qué más esperan de mí? No pudieron decir nada, y mi suegro se llevó a mi suegra a casa. Antes de irse, señalé su cuello y le quité el collar. Al ver eso, mi esposo se dio cuenta de lo que había pasado y obligó a su madre a disculparse. La sala de estar quedó en silencio, y le entregué a mi esposo los papeles del divorcio. Él se veía sorprendido. ¿Por qué?, preguntó. Después de todo esto, ¿todavía quieres el divorcio? También estoy asqueada de ti, le dije. Después de todo, ¿crees que aún podemos seguir casados? No, no me divorciaré de ti, respondió. Entonces, ¿deberíamos ir al tribunal?, le pregunté. Tendríamos que contarle al tribunal todo lo que has hecho, incluyendo lo que pasó en tu empresa. ¿De qué hablas?, preguntó, confundido. Lo tengo todo grabado, le dije. Vi cómo tú y tu mamá rompieron el cajón con llave y se llevaron el librito de ahorros. No puedes negarlo. Estás mintiendo, protestó. ¿No es increíble cómo puedes llamar ladrones a los demás después de haber hecho lo mismo?, le dije. Todo esto se expondrá en el tribunal, y tendrás que devolver los 300K que tomaste, más los gastos judiciales. ¿Qué vas a hacer? No sabía qué decir. ¿Por qué eres tan cruel?, preguntó. Si no lo entiendes, podemos hacer que tu padre te dé una lección otra vez, le dije. Acepté los papeles del divorcio, y finalmente, fui libre. En cuanto a los 300K que recibí de mi suegro, decidí quedármelos como una indemnización y como consuelo por todo lo que me hicieron mi exesposo y mi suegra. Bajo la supervisión de mi suegro, tuvieron que trabajar duro para devolverle un total de 60 millones de yenes. Un día, recibí un correo electrónico de mi exesposo, pidiendo reconciliación, pero lo ignoré y lo borré. Ahora que estaba libre del estrés que me causaron, mi salud mejoró y pude disfrutar de mi tiempo sin preocupaciones.